de eso vamos a estar hablando mucho hoy, sobre la importancia de vaciarnos de nosotras mismas para poder ser llenos del Espíritu Santo. Porque si nosotros estamos, bueno, mira, casualmente tengo aquí mi vaso, está completamente lleno de agua, y si yo quisiera llenar este vaso de algo, yo no podría llenarlo. ¿Por qué? Porque ya está lleno. Entonces es importantísimo esa parte de vaciarnos. Es increíblemente importante saber y darnos cuenta cuánta egoísmo hay dentro de nosotros, cuántas cosas hay. Yo le soy muy honesta, me impresioné con toda la lista de los autos de los cuales podemos estar llenas. Es increíble. Así es que sí tenemos mucho trabajo a la hora de vaciarnos de todo lo que hay ahí que no nos permite ser llenos del Espíritu Santo. Así es que muchas gracias, Cuquita, por su participación. Ahora la pregunta número 2 dice que para ser lleno del Espíritu Santo, ¿de qué debes vaciarte primero? Estamos hablando y hemos hablado mucho sobre vaciarnos. ¿De qué? Principalmente del ego, del egoísmo, del egocentrismo, del estar constantemente pensando en nosotros únicamente. Y sabes que finalmente cuando nosotros somos egoístas y egocentrismos, estamos satisfaciendo todos los deseos de la carne. Por eso, antes de hablar de ser llenos del Espíritu Santo, vamos a hablar mucho hoy acerca de esta idea importantísima que es vaciarnos de nosotras mismas. Así es que la máxima con la que podemos empezar hoy es: para poder ser llena del Espíritu Santo, necesito estar vacía de mí mismo. Necesito destronar el ego de dentro de mi corazón. Eso es lo primero que debemos entender. Ahora, ¿cómo obtiene el Espíritu Santo más de ti cuando ya está en ti? ¿Se acuerdan de la frase de Osvaldo con la que empezamos? Que dice, la llenura del Espíritu no se trata de obtener más del Espíritu Santo, sino más bien que el Espíritu Santo obtenga más de nosotros. Así es que ¿de qué se trata? De cómo obtiene más el Espíritu Santo de mí cuando ya está en mí. Entonces vamos a entender la diferencia entre tener algo y estar llenos de algo, que es diferente. Recordemos primero, ¿se acuerdan que el miércoles pasado estábamos hablando acerca de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo es el lugar donde habita? Por eso, por esa razón nosotros siempre tenemos que tener mucho cuidado de estarnos también vaciando y estar limpias por dentro, porque ahí es donde habita el Espíritu Santo. Y todos los creyentes, los que una vez hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y lo hemos invitado a vivir en nuestro corazón, sabemos que ese momento, ese día, recibimos a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, y que Él comenzó a vivir dentro de nosotros desde ese primer maravilloso día. En el momento cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos también su Espíritu Santo en nuestro espíritu humano. Y nuestro espíritu, como ya hemos hablado en otras ocasiones, desde el momento que el Espíritu Santo vive ahí, en nuestro espíritu es perfecto. Sin embargo, el cuerpo y el alma es donde nosotros tenemos que trabajar. Y sabes que el espíritu desea ocupar todas estas otras áreas que están en nuestra alma, son las que Él quiere llenar. ¿Qué hay en nuestra alma? En nuestra alma está nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Y cuando se nos dice sean llenos del Espíritu, está hablando de que todas nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón, todo esté lleno del Espíritu de Dios. Pero para que el Espíritu Santo pueda ocupar todas estas áreas en nuestra alma, nosotros tenemos que cooperar con la obra del Espíritu Santo, con la obra, con el trabajo que Él quiere hacer en nosotros. Siempre va a ser un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado libre albedrío y nunca nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queramos. Y sabemos que el Espíritu Santo es un caballero por excelencia.
Entonces, a medida que Él nos está guiando en el paso a paso, en el día a día, Él nos está ayudando para que nosotros podamos madurar, para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que finalmente podamos nosotros experimentar la plenitud de Dios. Por eso es que la búsqueda de Dios debe de ser diariamente. Debe de ser algo a lo que tú y yo le damos prioridad, porque cada vez que nosotras buscamos a Dios, el Espíritu Santo está haciendo esta obra constante dentro de nosotros. Está llevando a cabo este crecimiento, nos está llevando a esta madurez espiritual que tanto necesitamos para poder ser llenas de la plenitud de Dios. El Espíritu Santo quiere llevarte a esta madurez espiritual. ¿Por qué? Porque quiere que tú experimentes toda la plenitud de Dios en tu vida, en el aquí y en el ahora. Para esto se requiere que tú y yo podamos ser bien intencionales en nuestro crecimiento espiritual, que cooperemos con la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. ¿Ok? ¿Cuál es la parte del Espíritu Santo? Es importante siempre poder separar. Hay una parte que a mí me corresponde y es la de buscar a Dios primeramente, buscar su reino, buscar su justicia, que sea una prioridad. Y el Espíritu Santo, Él también tiene un papel importante. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestra vida? Pues es justo lo que acabamos de mencionar, llenarte de toda la plenitud de Dios. Y sabes, Pablo entendía esto y él oraba por la iglesia de Éfeso, ahí en Efesios capítulo 3. Desde el versículo 14 hasta el versículo 21 hay una hermosa oración. ¿Y sabes qué es lo que él está diciendo? En la Nueva Traducción Viviente hay un subtítulo. Justo antes de empezar el versículo 14, que es cuando va a empezar esta oración, hay un subtítulo en la Biblia y dice que Pablo ora por crecimiento espiritual. Entonces, ahora estamos viendo qué importante es el crecimiento espiritual para poder nosotros ser llenos de toda la plenitud de Dios. Pero en el versículo 19, Pablo mencionaba, oraba por ellos, que ellos pudieran conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y si tú tienes tu Biblia o tienes tus notas y puedes subrayar o circular de lo que el Espíritu Santo te quiere llenar, de toda la plenitud de Dios. Él quiere que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y eso es por lo que Pablo está orando, para que la iglesia de Éfeso fuese llena en todo su ser, cuerpo, alma, mente, voluntad, pensamientos, todo fuesen llenos hasta esa medida extraordinaria que es la plenitud de Dios. Yo quiero que tú medites en esto, porque esta es una declaración concisa y es una medida asombrosa de Dios, toda la plenitud de Dios, que tú te puedas llenar al máximo nivel. La pregunta del millón para nosotras esta tarde sería, y sé muy honesta con tu respuesta, ¿estás llena de Dios? ¿Estás llena de esta plenitud de Dios o estás llena de ti misma? Durante esta clase vamos a hacer un poquito de evaluación y yo creo que nos vamos a sorprender cuán llenas estamos de nosotras mismas y a veces no nos damos cuenta. Pero para eso son estos estudios, para hacernos reflexionar y para cambiar lo que está mal, porque queremos más de Dios. Por lo menos yo quiero más. Yo quiero todo. Yo quiero toda la plenitud de Dios. Yo quiero llenarme al máximo nivel y yo sé que tú también. Pero, ¿sabes? Esto tiene que ver con qué tanta importancia tú y yo le vamos a dar a nuestra búsqueda de Dios y a nuestro crecimiento espiritual. Por eso yo te felicito porque estás conectada hoy. Porque esto le dice al Señor, le dice al Espíritu Santo, aquí estoy. Quiero prepararme, quiero buscarte, quiero conocer más de ti, quiero más de ti. Y nosotros podemos saciarnos de muchas cosas que este mundo ofrece. De hecho, este mundo constantemente
A través de todos los medios y de todas las personas, está siempre tratando de llenarte de lo que el mundo ofrece, de vicios, de mucho de lo que el mundo ofrece. Y por eso Pablo decía, ahí en Efesios capítulo 5, versículo 18, les decía, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y a veces no meramente tiene que ser que nosotros estamos saciándonos o llenándonos con vino, pero hay muchas cosas que están ocupando, como este vaso, están ocupando el lugar que el Espíritu Santo ya no puede ocupar porque estamos tan llenas de nosotras mismas. Entonces, esa es la pregunta, ¿estás llena de la plenitud de Dios o estás llena de las cosas de este mundo? Ahora vamos a la pregunta número 6. ¿Qué es necesario para la madurez espiritual de aquellos que desean la autenticidad y quieren abrazar su singularidad? Si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero crecer espiritualmente, quiero madurar, creo que ya es tiempo de madurar. ¿Qué es lo que yo necesito? Bueno, lo mencionábamos hace un ratito, pero para que quede súper claro, necesito cooperar con la obra del Espíritu Santo a medida que Él me está guiando a ese crecimiento espiritual. Necesito cooperar, necesito hacer mi parte. El Espíritu Santo tiene su papel importantísimo que yo no puedo hacer, pero Él no puede hacer lo que yo tengo que hacer. Tenemos cada quien nuestro trabajo que tenemos que hacer en esta cooperación hermosa. Dios como nuestro Padre, Él quiere que nosotros maduremos. Mira, si hay alguien aquí que quiere que tú madures hasta la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, es nuestro Padre Celestial. Dios desea ver esa transformación hermosa en nuestra vida y que estemos madurando, que estemos creciendo. Él quiere vernos cada día con más y más gloria y que reflejemos la gloria del Señor tal como lo vemos en su palabra, ahí en 2 capítulo 3, versículo 18. Mira qué bonito versículo ahí en la Nueva Versión Internacional. Dice así: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Mira qué bonito está hablando ahí de la acción del Señor, que es el Espíritu, de la obra, del trabajo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros. Y eso nos dice que estamos siendo transformadas día a día, estamos reflejando cada vez más y más su gloria. ¿Por qué? Por la acción, la obra maravillosa que el Espíritu Santo está haciendo en cada una de nosotras, conforme le demos esa oportunidad y cooperemos con él. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es fortalécete en la palabra de Dios. Y vamos a leer qué dice 2 capítulo 3, versículo 18. Este es el versículo que acabamos de leer y quiero que podamos todas ver el proceso que está involucrado en nuestra madurez espiritual. En primer lugar, entendemos que es un proceso de cambio y que viene directamente del Señor. En esta transformación nosotros sabemos que es el Espíritu Santo el que está obrando esta transformación. Número 2, viene de parte del Espíritu y no se puede hacer sin Él. Lo necesitamos. Tiene que ser un trabajo en equipo. Número 3, también podemos ver que nosotras tenemos que estar dispuestas a permitirle al Espíritu a hacer la obra que Él necesita hacer en nosotras. Nosotras también tenemos que estar dispuestas a permitirle y hacer nuestra parte. ¿Y por qué es tan importante y por qué recalco tanto que es importante colaborar con el Espíritu? Porque Dios nos ha dado libre albedrío, Dios no nos obliga a hacer nada. El Espíritu Santo no está en silencio nunca. La verdad es que Él nos está guiando todos los días. Él nos habla con esa dulce voz, con esa tierna voz, pero nosotros debemos esforzarnos al máximo por obedecerle. No en nuestras propias fuerzas, porque solos no podremos, sino en una colaboración perfecta con el Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a la pregunta número 2.
¿Qué obra debe hacerse en ti según Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13? ¿Qué obra debe hacerse en ti? Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrade. Qué hermoso es la participación del Espíritu Santo en nosotros. Él nos da estas dos cosas, el deseo y también el poder para accionar, para hacer aquello que a Él le agrada. Dios nos ha dado el poder que nosotros necesitamos para poder crecer espiritualmente. Nos ha dado la guía del Espíritu Santo que nos dirige, nos ha puesto ese deseo en nuestro corazón, nos da el poder para poder accionar lo que Él quiere que hagamos y para que nosotros podamos agradarle. ¿Y sabes qué es lo que va a traer todo esto como resultado final? La madurez espiritual que estamos buscando, para finalmente gozar de que de lo que más anhelamos todas, que es la plenitud de Dios. Pero te fijaste cómo fue un proceso. ¿Cuál es tu papel en la obra del Espíritu Santo? Colaborar con el Espíritu Santo durante todo este proceso de nuestro crecimiento espiritual. Nuestra mente debe ser renovada y está siendo renovada a través de la palabra. Nuestra voluntad debe elegir la voluntad de Dios en vez de elegir su propio parecer. Y nuestro papel es rendirnos a Dios completamente, enteramente. Y yo quiero preguntarte, ¿tú te has rendido a Dios al 100% o a medias? ¿O en qué porcentaje? Yo quiero contarles un poquito de mi testimonio. Cuando yo era adolescente, siempre nos decían que teníamos que rendirnos completamente a Dios, que teníamos que entregarle todo nuestro corazón. Y yo le dije al maestro con toda honestidad, pues que yo le había entregado todo mi corazón, menos un pedacito, un porcentaje como el 10%, digamos. 90% rendido a Dios, pero el 10% me quería yo quedar con un poquito de control. ¿Por qué? Porque me daba miedo cederle el 100% de la voluntad de Dios, pensando que Dios se pudiera equivocar y que pudiera guiarme o llevarme a un fin el cual no era lo que yo planeaba para mí, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería. Y siempre tenía ese miedo. ¿Y qué si Dios no quiere lo que yo tanto quiero? ¿Y qué si pierdo esa felicidad que yo estoy buscando? Siempre había ese miedo, sin saber que el mejor de mis sueños y el mejor de mis planes no se comparaba con nada, con los deseos que Dios tenía para mi vida y el plan que Dios tenía para mi vida. Realmente Dios me ha dado tanto y me ha hecho tan feliz que yo creo que por mí misma, si yo hubiese tenido las riendas de mi corazón y de mi vida, yo no sé dónde yo estaría, con el carácter que me cargo y con las situaciones en las que he vivido, yo no sé dónde yo estaría. Yo hoy te puedo decir que el haberme decidido un tiempo más adelante, el entregarle el 100% de las riendas de mi vida al Señor y decirle, Señor, guíalas como tú quieras, a donde quieras y como quieras. Créeme que ha sido la mejor decisión de mi vida. Yo lo hubiera decidido, yo no lo hubiera hecho también para llegar a realmente estar disfrutando de la vida plenamente con Dios. Y sabes, el enemigo nos engaña muchísimas veces pensando que nosotros pensamos mejor que Dios, que nosotros tenemos mejores planes que Dios. Y por eso yo te hago esta pregunta. Si tú no te has rendido de todo tu corazón, el 100% al Señor, mi pregunta es, ¿estás dispuesta a hacerla ahora? ¿O con qué
problemática estás lidiando en tu corazón? ¿Qué es lo que te detiene? Romanos capítulo 12, versículo 2, nos habla que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y tú lo crees? ¿Realmente lo crees? ¿Crees realmente lo que dice la palabra del Señor? Él dice, no se amolden al mundo actual. En otras palabras, el mundo te va a ofrecer y va a querer llevarte a moldearte, a pensar y hacer de acuerdo al esquema y a la sistemática del mundo. Pero decía el apóstol, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo creo que todos en algún momento vamos a comprobar cuando le entregamos todo al Señor, que la voluntad de Dios sí es buena, agradable y perfecta. Porque sabes que mientras que yo tengo ese 10%, recuerda, ese libre albedrío no permite que Dios realmente pueda guiarnos y llevarnos a esa plenitud. ¿Por qué es tan importante renovar nuestra mente y cómo sucede la renovación de nuestra mente? Según Romanos capítulo 12, versículo 2, vamos a leer ahí en la página 232, si estás ahí en tu libro, ahí en el segundo párrafo, dice, todos nosotros estamos muy apegados a lo que pensamos, la manera en que nos sentimos y lo que queremos y no nos rendimos con facilidad. ¿Cuántas quieren ser honestas y dicen, no entregamos el 100% de las riendas con facilidad? No. Afortunadamente, Dios es paciente y continúa obrando en nosotros al convencernos para que nos sometamos voluntariamente a sus caminos, porque Él quiere que sea voluntariamente. Pero Él es tan paciente y con tanto amor y con tanta paciencia, Él nos convence para que lo podamos hacer voluntariamente. Quiero preguntarte, ¿hay alguna área en tu vida en la que tú todavía tienes las riendas? ¿Hay algún área en tu vida que estés reteniéndole al Señor? Porque si es así, esa es una área en la que Él no te llenará. Por eso renovar nuestra mente significa que vamos aprendiendo a pensar según la palabra de Dios en vez de aceptar y tomar como nuestro cualquier pensamiento que venga a nuestra mente. Y para conocer la diferencia debemos conocer la palabra de Dios. Por eso la importancia de estar empapándonos de la palabra del Señor todos los días. ¿Para qué? Para saber cómo Dios piensa. Y así vamos a experimentar más y más de Dios en este tiempo, en esta vida. ¿Cómo sucede esa renovación de nuestra mente? Vamos a seguir leyendo ahí en la página 233. Ahí en el primer parrafito dice, nuestra mente está conectada con nuestras emociones y nuestra voluntad. Así que a medida que aprendamos a pensar como Dios lo hace, nuestras emociones y nuestra voluntad también cambian. Qué importante es saber cómo están conectadas nuestra mente con nuestras emociones, nuestra mente con nuestra voluntad. Ahora, vamos a pasar a otro tema que está aquí en el libro, también ahí en la página 233, que pregunta, ¿cuáles son las tres partes que componen lo que somos? Y vamos a explicar esto porque queremos llegar al punto de la sanidad interior. Pero para eso es importante saber que nosotros no solamente somos cuerpo, sino que somos tres partes. ¿Y qué sucede después de morir? Porque nosotros somos tres tripartitos, seres tripartitos. Somos cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿qué sucede al momento de morir con cuerpo, alma y espíritu? Cuando morimos, abandonamos nuestro cuerpo o el estuche, pero el espíritu y el alma viven eternamente. El cuerpo, como dice la palabra, va al polvo y vuelve a ser polvo nuevamente, y en el cielo vamos a recibir un cuerpo glorificado, aquel que ya no experimenta dolor, aquel que ya no se enferma, un cuerpo glorificado.
¿Dónde va a vivir nuestro espíritu y nuestra alma? Si ya hemos entendido que nuestro espíritu y nuestro alma no mueren, sino que viven eternamente, pero ¿en dónde? ¿En dónde va a vivir nuestro espíritu y nuestra alma eternamente? Solo hay dos lugares, el cielo o el infierno. Y la Biblia establece que si hemos creído en su Hijo Jesucristo y lo hemos recibido como el sacrificio y el pago por nuestros pecados, al morir pasaremos la eternidad en el cielo. Pero si rechazamos a Jesús, pasaremos la eternidad en el infierno. Y ambos lugares son reales. Tanto el cielo y el infierno son dos lugares reales de los cuales en la Biblia se habla mucho. La Biblia se refiere al infierno alrededor de 167 veces en la Biblia. Y me gustó el detalle de que incluso se da más detalle del infierno que del cielo en la Biblia. Imagínate. Y nosotros debemos estar conscientes de que las decisiones que tomamos hoy aquí en la tierra repercutirán en donde nuestra alma y nuestro espíritu van a pasar la eternidad. Nuestro espíritu, ya dijimos, nuestro espíritu es perfecto desde el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero mientras que vivamos sobre la tierra, Dios quiere que trabajemos en el alma y en nuestro cuerpo. Y para esto también vamos a leer en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, que nosotros somos embajadores de Cristo en esta tierra. Y dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente, dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuélvanse a Dios. En otras palabras, Dios está llamando a la gente al arrepentimiento y lo está haciendo a través de nosotros. Y nosotros somos quienes estamos rogándoles, vuelvan a Dios. Ahora, como embajadores de Cristo, ¿cómo llama Dios al mundo a través de nosotros? Bueno, a través de nuestras vidas, Dios usa para que nosotros hagamos este ministerio de la reconciliación tan importantísimo. Pero, ¿por qué el conocimiento mental no es suficiente? ¿Por qué el conocimiento mental no es suficiente? ¿Por qué? Porque la gente no puede ver nuestra mente. La gente solamente puede ver nuestra conducta hacia ellos. A través de la manera en que nosotros vivimos en este mundo es la forma en que ellos pueden ver que nosotros somos salvos. Por eso es que Juan el Bautista decía ahí en Juan capítulo 3, versículo 30, en la Reina Valera, decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Y qué significa menguar? Pues menguar es un acto de humildad y es un deseo auténtico por madurar espiritualmente. Y es estar dispuesta a hacer lo que el Espíritu Santo nos está indicando que nosotros hagamos con tal de alcanzar ese crecimiento espiritual, con tal de alcanzar esa madurez. Y no se conforman solamente por aprender, sino que quieren poner en práctica lo que están aprendiendo, porque finalmente la gente va a ver tus acciones, no va a ver tu mente. Por eso es que el conocimiento mental no es suficiente, hay que poner nuestra autenticidad en acción. Y con esto pasamos a la última parte, que es pon tu autenticidad en acción. Y vamos a hablar ahora acerca de la sanidad interior. Yo sé que has escuchado muchas veces acerca de sanidad interior. Estamos hablando que no es la sanidad física del cuerpo, sino que el alma también se enferma, también puede ser lastimada, también puede ser herida. ¿Qué significa tener un alma herida? ¿Qué significa? Significa que ha pasado por situaciones difíciles, las emociones, la mente, la voluntad de una persona comienza a cambiar como resultado de esas heridas internas. Vamos a leer un poquito sobre esto ahí en la página 235. Ahí en el segundo párrafo de esta página, si quieres seguirme ahí, dice, creo que
Los cristianos auténticos quieren madurez espiritual y están dispuestos a hacer lo que el Espíritu Santo les está diciendo para obtenerla. Ellos no se satisfacen con aprender y nunca ponen en práctica lo aprendido. Y si no lo ponen en práctica en su vida diaria, todo lo que tienen es un conocimiento intelectual que los infla con orgullo en vez de una experiencia viva en conocer. Ahora, ahí abajito habla acerca de la sanidad interior y dice muchas personas están dolidas por dentro y quiero que escuches qué es lo que pasa porque afecta mucho. Dice, sus emociones están heridas por lesiones del pasado y no piensan en maneras que las beneficien. Más bien, la manera de pensar negativa, temerosa e insegura, así como los pensamientos de amargura hacia quienes las lastimaron, generalmente las atormentan. Su voluntad está dañada, así que no toman buenas decisiones. Muchas veces son rebeldes hacia cualquier tipo de autoridad y cuando no obtienen lo que quieren, raras veces reaccionan amablemente. Ellas necesitan sanidad interior y Jesús puede y quiere dárselas a ellas. Debido a que han sido lastimadas, ellas sienten que el mundo les debe algo. Sin embargo, muchas veces tratan de cobrarlo de las personas que no tienen nada que ver con sus lesiones, ¿verdad? Originales. Y yo sé que esto es muy triste. Yo sé que nosotras muchas hemos tratado con personas que han sufrido mucho y esas heridas hacen que ellas puedan reaccionar de diferentes maneras. ¿Por qué es necesaria la sanidad interior? Porque debido a que han sido lastimadas, tú y yo, cuando tenemos esas heridas, sentimos que el mundo te debe algo. ¿Y sabes qué? Esto es lo que yo quiero compartir con personas. Si tú has sido herida, has sido lastimada, incluso pensarlo te duele. Sabes que eso que a veces queremos cobrarle, ahora sí que no es quién me la hizo, sino a ver quién me la paga. Eso que nosotros queremos cobrarle a otras personas que son inocentes, que no tienen nada que ver, la verdad es que el único, solamente Dios, es el único que puede darte lo que tu alma necesita. Solamente Dios puede darte lo que tu alma necesita. ¿Y sabes qué es lo que necesita tu alma? Tu alma necesita el amor genuino de Dios. ¿Qué es lo que tu alma necesita? Necesita el valor que otros te han restado, el valor que otros te han quitado, el valor que muchos no te han dado, que tú tienes ese valor. Y a veces ya tú sientes que no vales nada porque otras personas te han hecho sentir que tú no vales. Y el único que puede darte tu valor, el verdadero valor que tú tienes, que es mucho, es Dios. Él es el que te puede dar esa apreciación que tú tanto necesitas. Dios es el único que puede protegerte como tú necesitas ser protegida en todas las áreas, no únicamente físicamente, sino también en tus emociones, en tu alma. Dios es el único que puede darte la seguridad que a lo mejor tú has estado buscando en las partes equivocadas o en las personas equivocadas. Pero Dios es el único que puede darte esa seguridad, ese amor, ese valor, ese aprecio, esa protección. Dios es el único que te lo puede dar. ¿Y sabes qué? Entonces el que te puede llevar también para que tú puedas volver a sentir esa confianza en ti misma que has perdido. Que tú te puedas volver a sentir segura nuevamente de ti misma y que puedas también tener paz. Porque yo sé que todo esto, todas estas heridas y toda esta amargura y todo esto que tú llevas cargando también te ha robado la paz. Y Dios quiere también, y solamente Dios puede darte esta paz, esta tranquilidad para tu alma. Esto que tú tanto deseas, solamente Dios te lo puede dar. ¿Te acuerdas que el miércoles pasado hablábamos de esta tranquilidad de nuestra alma que es preciosa a los ojos de Dios? Pero para esto tenemos que vaciarnos de todo aquello que ha estado estorbando para que puedas ser llena de toda la plenitud de Dios, de todo su amor y que puedas experimentar realmente el amor de Dios en tu vida.
Ahora quiero que vayamos ahí a Marcos capítulo 8, versículo 34, porque vamos a contestar esta pregunta. Para ser un discípulo de Jesús, ¿qué debes hacer? En la Nueva Traducción Viviente, Marcos 8:34 dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que negarse a sí mismo. Esto es, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. Y esto habla de destronar el ego que solamente está pensando en sí mismo. Tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Y sabes qué significa tomar nuestra cruz? Significa vivir sin egoísmo. Vivir sin ese ego, ese egocentrismo. Eso significa tomar nuestra cruz. En la pregunta número 5 dice, ¿es posible? Es una pregunta muy interesante. ¿Es posible ser egoísta y feliz al mismo tiempo? Y la verdad es que no. Y lo vamos a ver a través de varios versículos de la Biblia. La respuesta es no. Por más que yo esté reteniendo ese ego pensando que hacer lo que yo quiero hacer me va a hacer feliz, estamos muy equivocados. La mayoría de las personas solo quieren ser felices, pero una persona no puede ser feliz y egoísta al mismo tiempo. Vamos a leer lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. Y dice, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Jesús murió para libertarnos de nosotros mismos. Jesús resucitó para destronar el ego que estaba sentado en el trono de nuestro corazón y nos ha hecho libres del egoísmo. Y es ahora Él, es Cristo el quien ocupa el trono de nuestro corazón y ahora podemos y debemos rendir toda nuestra vida, darle todo nuestro corazón al Señor y vivir para lo que Él quiere. Y te acuerdan que les preguntaba, ¿puede una persona ser egoísta y feliz al mismo tiempo? Yo creo que uno de los versículos que lo contesta tan claramente es Marcos capítulo 8, versículo 35. Mira, esto lo dijo Jesús de una manera tan perfecta. Él dijo, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, es decir, una vida superior, la salvarás. Por eso yo te decía, si yo me hubiera aferrado a no entregarme yo mismo, rendirme completamente a Dios, hubiera perdido la felicidad al aferrarme al egoísmo, al aferrarme a la vida. Pero Jesús es muy claro cuando dice, si tú entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Jesús explicó que el que quiera salvar su vida, la perderá. Así de sencillo. Es decir, la persona que trate de aferrarse a una vida egoísta, perderá su vida. No puede ser feliz y egoísta al mismo tiempo. Entonces, con esto concluimos que hasta que el alma herida no sea sanada, hallaremos que vivir sin egoísmo es imposible. Por eso es que necesitamos esa sanidad interior. ¿Cómo es que trae Dios la sanidad a tu alma? ¿Cómo es que te libera de todos tus miedos? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y pasamos tiempo con el Señor va a comenzar a renovar nuestra mente, va a comenzar a sanar nuestras emociones y Él nos enseña a que podemos someternos voluntariamente y gozosamente a Él. ¿Por qué? Porque su amor nos hace sentir protegidos. Ahora sí que esa confianza crece de tal manera que yo puedo aventarme. Porque yo sé que
Si hay una persona que tú no conoces detrás de ti y te dice, aviéntate, yo te pesco, yo te salvo, ¿verdad que no te vas a aventar así como que al 100% vas a confiar en esa voz que no conoces? Pero conforme estudiamos la palabra, comenzamos a conocer que no hay nadie que nos ame más que Dios, que no hay nadie que haya demostrado más su amor por nosotros que Jesús al dar su vida, que no hay nadie que puede tener mejor cuidado que nosotros, que no hay nadie que puede realmente salvarnos, y Él nos hace sentir protegidos y hace que si es Jesús el que me dice suéltate, abandónate, yo sé que sí nos vamos a dejar caer, porque es este mismo crecimiento, es entendimiento cuando lo conocemos a Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Vamos a definir cuál es la diferencia entre tu espíritu y tu alma. En la Nueva Versión Internacional dice así: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con nuestro espíritu nosotros nos conectamos con Dios, y con nuestra alma nos conectamos con nosotros mismos. Con nuestro cuerpo nos conectamos con las personas, con todo el mundo. Ahora, ¿te acuerdas que yo te dije que te iba a mostrar una lista de todos los problemas del ego que tenemos? Esos que le llama ahí el problema del yo. Quiero poder compartir mi pantalla para las personas que no tienen el libro, puedan seguir. Vamos a hablar acerca de el problema del yo, el gran problema del yo. Y si tienes tu libro, puedes ir ahí a la página 238. Y las personas que pudieron contestar su guía, estábamos preguntando ahí que de todos esos problemas pudieras identificar cuáles son los 5 más graves que tú estás, con los que estás lidiando, que necesitas tratar y describir el por qué. Y en esta lista que vamos a ver, vamos a poder ver solo varias palabras que nos muestran cuán predominante es el enfoque en uno mismo. Cuánto ego hay en nuestros corazones que a veces ni siquiera nos damos cuenta de los problemas del yo que nosotros tenemos. Empezamos con egoísmo, que es lo que hemos estado mencionando a través de todo este estudio, que si hay algo que tenemos que destronar es el egoísmo. Y el egoísmo es simplemente, mira qué sencillo lo describe: estar preocupada principalmente por uno mismo sin considerar a los demás. Vamos a pasar al número 2 y es el autoanálisis. Y vamos a ver que todas las palabras a continuación van a empezar con auto, porque de alguna manera habla de egoísmo y cómo nosotros estamos tan llenos de nosotros mismos en todas estas diferentes áreas que vamos a estar hablando y que son las razones por las cuales no podemos ser llenas del Espíritu de Dios. El Señor quiere hacerte libre de todo lo que vamos a estar mencionando. Número 2, autoanálisis. ¿Qué es el autoanálisis? Es cuando estamos excesivamente introspectivo u obsesionados en analizar la conducta, los errores y los defectos de uno mismo, personales. Yo quiero que tú reflexiones sobre este problema del yo, de el autoanálisis. Siempre estás obsesionada tu conducta perfecta, que no existan errores, tus defectos personales los engrandeces. Ese es un problema de ego. Vamos, el número 3 es autoconsciente. Y esto habla acerca de excesiva o incómodamente consciente de la apariencia o los modales personales. Y aquí estamos hablando cuando estás tan obsesionada con tu apariencia, estás tan obsesionada con las arruguitas, las canitas, etcétera, y te encuentras hasta incómoda con todas estas situaciones. Ese es un problema también del ego.
que hay que lidiar con esto. Pasamos a la siguiente y es autocrítico. Y el auto significa que hacia ti misma, hacia tu persona, es juzgar severamente las faltas personales. No te es fácil perdonarte a ti misma y estás constantemente criticando y juzgando tus faltas personales, pero dice aquí severamente. Este es un problema también del ego y también hay que lidiar con ella. La siguiente es también autojusticia. Eso significa hacer el bien y lo correcto para sentirse bien en lo personal. Esto provoca el juicio de los demás. Y la siguiente, autojustificación, que se parece a la que acabamos de mencionar, pero esta es inventar excusas por las faltas cuando se le corrige. Porque sabes que hay una falta de humildad, no puedes aceptar tus errores y más bien siempre te vas a autojustificar. Esto también es un problema del yo, es un problema de egocentrismo. También está el ser autosuficiente y esta es una de las que vamos a trabajar en esta semana como tarea. ¿De qué habla la autosuficiencia? Yo sola puedo, independiente, el proveer para uno mismo sin pedir ayuda. Ese es también un problema de ego. También está el otro problema de yo es autocomplaciente, gratificación excesiva de los deseos personales. Y aquí nos estamos gratificando excesivamente por todos, por cada uno de los deseos personales. Y también tenemos autogratificación, que es obstinación, autocomplaciente y autogratificación, finalmente, habla de estar obstinadas en estarle dando gusto a la carne, satisfaciendo los deseos de la carne siempre. Y también está autohumillación, que esto es degradación debido a sentirse inferior. Tú misma te restas valor, tú misma te quitas el valor que Dios te ha dado. Tú vales mucho. Recordábamos que hace mucho en la primera parte hablábamos acerca de el valor que uno debe darse porque es el valor que Dios nos ha dado, pero la autohumillación hace lo opuesto. ¿Por qué? Porque te sientes inferior. Esas son está también la autocompasión, que es sentir que uno está siendo tratado injustamente. Se convierte en autoidolatría, porque la mente de la persona está concentrada solamente en sí mismo. Todo lo que las personas hacen, lo hacen para afectarla a ella, lo hacen para hacerla sentir mal a ella. Y sabes que esto también habla de ego, porque no todo se trata de nosotros. Jesús nos está llamando a vivir vidas sin egoísmo, vidas sin todos esos problemas del yo, no pensando en nosotras mismas, sino siempre en las demás personas. Esa es la diferencia entre una persona egoísta y una persona que ha sido libertada de eso, que puede ya comenzar a pensar en otras personas. Lucas 9:23 dice, si alguien quiere ser mi discípulo, esto lo dijo Jesús dirigiéndose a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y me siga. Y recuerda lo que significa llevar tu cruz. Tomar tu cruz es no vivir egoístamente a fin de ser un discípulo de Jesús. Y sabes que con todos esos problemas del yo que están ahí dentro de nosotros, necesitamos comenzar a trabajar seriamente en vaciarnos de todo esto de lo que estamos llenos, de todas estas palabras auto que hablan de egoísmo. No vivir egoístamente como discípulo de Jesús es una tarea demasiado grande para que cualquier ser humano la enfrente solo. Por eso decíamos,
que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y se acuerdan que les dije que íbamos a agarrar una de las problemas del yo, que es la autosuficiencia. Ese es el primer problema con el cual vamos a comenzar a lidiar. ¿Por qué? Porque vamos a admitir, wow, eso sí que es una tarea grande. Vaciarme de mí mismo es una tarea ardua. Vamos a admitir que no podemos solas. Vamos a admitir que todas necesitamos ayuda. Vamos a destronar la autosuficiencia. Pídele ayuda a quien tengas que pedirle ayuda, a tus amigos, a tus hermanos, a tu familia, pero principalmente pidámosle la ayuda al Espíritu Santo. Recuerda que Él quiere cooperar con nosotros. Él quiere hacer esa obra perfecta en nosotros. Y no será en nuestras propias fuerzas, sino con el poder que nos da el Espíritu Santo, con la sabiduría y la guianza que nos da el Espíritu Santo. Así es que si tú tienes ahí tu guía, ahí yo te invito a que hagas una oración en tu diario o en tu guía o en tu Biblia y pídele a Dios que obre en ti y a través de ti hasta que el egoísmo sea reemplazado completamente por el mismo tipo de amor que Dios demostró por nosotros a través del Espíritu Santo, a través de Cristo. Y sabes, así como leíamos al principio en Efesios 5:18, seamos llenas hasta el máximo con el Espíritu Santo. Y quiero terminar el capítulo de hoy con el último capítulo que está ahí en la página 239. Y así vamos a estar terminando. Y dice, aprender a vivir sin egoísmo no es algo que suceda una sola vez, sino que es un proceso que irá desarrollándose con el tiempo en tu caminar con Dios. Podrías empezar por lidiar, como decíamos ahorita, con la autosuficiencia, pero todos nosotros tenemos también otras áreas de autoenfoque con las que debemos tratar y superar con la ayuda de Dios. Cada parte de tu alma que estés dispuesta a entregarle a Dios es un aspecto de tu vida que puede llenarse de su Espíritu Santo. Cada aspecto de tu vida que tú le digas, Señor, yo te entrego esta parte, yo te entrego este problema, yo te entrego esta área, es una área y es una parte que Él va a comenzar a llenar completamente. Así es que mantén esto en mente. Siempre debes estar dispuesta a entregar cada área de tu vida que el Espíritu Santo te pida. ¿Para qué? Para que Él la llene, para que Él haga la obra perfecta en tu vida. Y dándote cuenta de que no es un evento de una sola vez, como leíamos ahorita. Es un proceso. Es un proceso que se va a ir desarrollando con el tiempo a medida que tú camines con Dios. Es un proceso y es algo que estamos cooperando y haciendo juntamente con el Espíritu Santo. Por eso podemos saber que vamos a ser victoriosas, porque el Espíritu Santo está con nosotros, es nuestro ayudador. Él nos da el deseo, Él nos da el poder, Él es nuestro ayudador. Así es que vamos a vaciarnos primero para poder después ser llenas del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Señor, gracias porque cada vez que abrimos tu palabra, tú nos hablas, Señor, directamente al corazón. Gracias, Señor, porque tú nos muestras cada área de nuestra vida que necesita cambio, que necesitamos entregarte, que necesitamos rendir a ti, Señor. Te entregamos, Señor, cada área de nuestra vida, rendimos a ti nuestra vida y nuestro corazón. Y te damos a ti, Señor, el permiso para que obres ese milagro de transformación en nuestra vida, que podamos agradar siempre a nuestro Padre Celestial y que podamos ser felices a través de la llenura de la plenitud de Dios en todo su esplendor. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que tú harás. Estamos declarando victoria. Estamos creyéndote a ti, Señor, por ese milagro de transformación, que tú nos vas a llenar hasta el máximo de ti, de tu presencia, y que podremos encontrar esa dicha y que seremos bienaventuradas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Bueno, pues hemos llegado al final de un capítulo más y el próximo miércoles vamos a empezar con el capítulo 21 que dice, entra en el descanso de Dios y sé tú misma. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Les deseo que tengan una tarde muy bonita, que la disfruten y nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles. Bendiciones para todos. Gracias, pastora.